Bien, vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estuvimos viendo las semanas previas cómo Dios habla de la aflicción a través de esta carta y cómo nos enseña con la vida de Epafrodito y con la vida de Pablo, y que también tenía un ejemplo sublime para dejarnos un ejemplo clarísimo a todos los cristianos que podamos seguir, que es evidentemente el testimonio de Cristo. Y bueno, antes de entrar a esa sección de la carta que habla de lo mucho que hizo Cristo siendo Dios por nosotros, quisiera de manera introductoria iniciar con un ejemplo de una persona soberbia que pretendía ser Dios y que Dios termina ubicándola. Ezequiel capítulo 28, versos 1 al 2, dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y empieza a dirigirle una palabra profética de juicio a través de Ezequiel a ese soberbio príncipe de Tiro. Pero bueno, más que tomar la palabra profética, que además se cumplió y le pasó y se cayó, Dios es experto en humillar a los soberbios, quisiera hablar de ese corazón que tuvo ese hombre, que siendo hombre se envaneció tanto, que llegó a actuar como si fuera Dios. Y esa locura del príncipe de Tiro se ha dado mucho en la historia. Por ejemplo, cuando tú recuerdas a los faraones, que eran una especie de emperadores divinizados, se declaraban hijos de dioses o dioses vivos algunos. También en el Imperio Romano, Calígula, por ejemplo, puso una estatua suya en el templo de Jerusalén para que lo adoraran. Entonces ya no era un emperador que de por sí era muy perverso, sino quería ser adorado como Dios. Y volviendo a los faraones construían pirámides que creían en su teología, que era como una especie de escalera al cielo o de formas de llegar humanamente al cielo, ¿no? Y esos hombres que se hicieron dioses en su soberbia, hicieron juicios terribles. Negarse a adorarlos, a esos emperadores o locos, era una especie de traición. Y miles de cristianos y judíos fueron ejecutados en Roma por esto. Hicieron esclavos a muchas miles de personas. Por ejemplo, cuando construyeron la Gran Pirámide, hubo 100,000 personas, según registros históricos, y con tasas de mortalidad altísimas para poder acabar esa construcción. Y cuando uno de esos locos decía que iba a haber una guerra, pues te lo decía Dios, entre comillas y con D minúscula, ¿no? Y como Dios no se podía equivocar, no podían perder. Y entonces obsesivamente y mandaban a la infantería y luego a otros y a otros y a otros y a otros, pero no podían perder porque Dios lo había dicho. Y a veces empezaron a buscar experimentos para generar ejércitos poderosos. Por ejemplo, los soviéticos intentaron cruzar a simios con humanos para ser supersoldados. Y así en todas las culturas se ha dado. Y tristemente, en el México prehispánico también se dio, para no solamente hablar de otros lugares del mundo, sino también de nuestra propia cultura, de la cual venimos nosotros. Los emperadores prehispánicos se creían Dios, entre comillas, Moctezuma I o II, o Ahuizotl, que eran como el Tlatoani, que no solamente era un rey, sino una persona con poder político, militar, religioso, etc. En las ceremonias claves vestían y actuaban como el Ixiptla, que quiere decir la encarnación viviente de algún dios, que podrá ser Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. Y eran poderosos. Y a su vez representaban al pueblo ante los dioses. Por ejemplo, Ahuizotl, cuando hizo la inauguración del Templo Mayor, reportaron 20,400 sacrificados en 4 días, según el códice telleriano. Y su forma de relacionarse era extraña, ¿no? Moctezuma II se aislaba, nadie lo podía ver comer, si alguno lo miraba a los ojos podía morir, y sus palabras eran ley divina.
Y hay uno interesante que literalmente cambió la historia por completo. Se llamaba Tlacaelel, que era un consejero supremo de 4 tlatoanis, que de hecho le ofrecieron varias veces ser tlatoani, porque el tlatoani, o sea, la máxima autoridad, la escogía un grupo de nobles, pero él prefirió quedarse con ese puesto que tenía. Y era una especie de primer ministro que ejercía el poder práctico. El emperador estaba como muy sublime, aislado, y sí tenía muchas creencias tipo Dios, pero él como que era alguien que movía más la política. Y él impulsó guerras, reformas religiosas, modeló la política y aspectos ceremoniales, y era como el cerebro detrás del imperio, el verdadero poder detrás del trono. Y dentro de las cosas que él hizo, quemó los códices antiguos y puso a Huitzilopochtli, que era un dios tribal menor, o sea que no se adoraba demasiado, como el dios principal de los aztecas, y era el dios solar principal del universo. E inventó el mito de que los mexicas eran un pueblo elegido por Dios para mantener vivo al sol. Y para mantener vivo al sol, pues tenías que ofrecer sacrificios. Antes de él, el sacrificio humano era esporádico, pero él lo volvió una obligación cósmica casi diaria, y creían que si no sacrificaban, el sol se iba a apagar y entonces todos iban a morir. Y tenías que sacrificar a muchos hombres. Y no solamente, o sea, no es que hubiera dicho yo soy Dios, sino que al tener ese tipo de teología, era su intérprete absoluto. Él interpretaba qué es lo que Dios decía y manipulaba, dicen los historiadores, a los tlatoanis a su antojo. Y fue cambiando la religión de su época. Antes adoraban a varios dioses, era una religión politeísta, Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y demás. Pero él quemó los códices viejos y dijo, no, aquí el bueno es Huitzilopochtli y es el sol mismo, y si no lo alimentamos se muere y se acaba el mundo. Entonces era una especie de vocero de Dios, y si Huitzilopochtli tenía sed, nadie podía contradecirlo, y contradecirlo a él era contradecir a Dios. Y Fray Diego Durán, cuando empezaron a entender los españoles toda la cuestión indígena, escribió que ese Tlacaelel fue tan temido y obedecido que más que el rey parecía ser el mismo rey. Y tenía los 3 poderes que típicamente se le atribuyen a un dios. Por ejemplo, el decir la verdad, lo que él dijera era la verdad. Quemó la historia de los que fueron antes que él y puso su propia historia, reescribió la historia. De hecho, hay muchas cosas que no entendemos. Cuando tú vas a Teotihuacán, no sabemos ni qué cultura hizo esas. Ahora les decimos la pirámide del Sol y de la Luna, pero no sabemos ni qué cultura estuvo ahí, ni de qué eran esas pirámides, ni de qué adoraban, ni qué idioma tenían, ni nada. No sabemos nada de Teotihuacán. Que luego llegaron y se apropiaron esas construcciones es otra cosa, pero el pueblo que realmente las hizo, las originales, no se sabe nada. Entonces él sabía, él decía la verdad, quemó la historia y puso la suya como la única. Él decidía quién vive, inventó las guerras floridas y para tener cautivos, y a veces no era para extender el imperio, sino simplemente para conquistar personas y mandarlas sacar el corazón y demás, y decidía el destino. Los mexicas eran el pueblo del sol, con una misión cósmica, y Huitzilopochtli, el dios del sol, pues quería sangre y se la daban. Entonces, si bien Moctezuma, por ejemplo, llegó a actuar como Dios y no lo podías ver a la cara y comía solo y se bañaba 2 veces al día porque su cuerpo era divino y demás, ese consejero que tenía él y otros tlatoanis era más maquiavélico. No quería adoración personal, quería control. Y estaba a las sombras moviendo todo, incluso al tlatoani. Y bueno, como siempre, cuando un hombre se cree Dios, genera un caos. Hubo 80 años de guerra continua, casi nunca tuvieron paz sus aliados, la Triple Alianza y demás, y estaban buscando prisioneros para alimentar al sol. Y eso generó un odio entre los pueblos sometidos que después se unieron a los españoles. Tú sabes la historia, los de Tlaxcala, Cholula, Totonacas, Huecotzingo y otras partes estaban hartas de darles dinero o de darles tributo. Imagínate, estar creando hijos para que luego se los llevaran y los ofrecieran
a la sangre, a los dioses, pues qué horrible. Que cuando vieron unos pocos españoles que llegaron en unos barcos, y eran pocos, se aliaron con Hernán Cortés de maravilla y empezaron a cambiar y a generar la independencia, de tal manera que muchas de las conquistas que hizo Hernán Cortés no fue él solo, evidentemente, no podía con tan pocos españoles conquistar un territorio tan amplio, sino que se aliaron. Algunos dicen 100,000 y otros 200,000 indígenas hartos de toda esa situación para que, bueno, mejor esos no nos van a matar, no nos van a sacrificar, no van a hacer, no, vamos a cambiar las cosas. Pero había como una pugna y algunos creían que si de verdad paraba los sacrificios humanos en las pirámides, se iba a apagar el sol. Y cuando los españoles los prohibieron y dijeron, ¿sabes qué? Ya se va a acabar y van a dejar de cortar corazones y ofrecerlos al sol, creían que se iba a apagar el universo y entraron en pánico algunos. Y bueno, es un problema. Pase en México, pase en Egipto, pase en Roma, en Alemania con Hitler y en cualquier lugar, porque ha habido muchos locos que se levantan en el mundo creyendo que son Dios y hacen mucho mal. Y esto es algo que el diablo tentó al ser humano desde el inicio. A Adán y a Eva los tentó, les dijo, sino que sabe Dios que el día que tomes el fruto vas a ser como Él, o sea, tú vas a ser como Dios y van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Era la tentación que les puso Adán y Eva. Tú vas a ser como Dios, cómete esto, desobedece, peca para que tú seas como Dios. De hecho, el mismo diablo quería ser como Dios. Isaías nos revela cómo era el corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero mira, eres derribado hasta el Seol, y empieza a decir cómo era el corazón del diablo y cómo fue juzgado. Y así el hombre, cuando se fue envaneciendo la torre de Babel, vamos a hacer una torre para hacernos un nombre y que lleguemos al cielo por nuestros propios medios. No porque Dios nos perdone, sino porque yo voy a subir al cielo yo por mis medios. Y entonces empieza el hombre a hacer una torre que llega al cielo y Dios viene y los confunde. O el rey de Tiro, que leímos este pasaje, o Nabucodonosor, que destruyó a ese rey de Tiro, pero luego también se envaneció y no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Pues Dios lo juzgó y lo trató y lo puso como animal, le quitó el raciocinio hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Y el anticristo, que va a venir y que se le llama en la Biblia el hombre de pecado, tiene exactamente la misma característica, porque el diablo engaña a los hombres por igual en cualquier lugar. Dice la Biblia que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y que a este perverso Dios matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, esta situación de creerse Dios viene desde el inicio con Adán y Eva, la tentación original, hasta que venga el anticristo y esté súper envanecido y soberbio, y venga Cristo y lo humille. Pero ahora vamos a ver el contraste. Todos ellos eran hombres inflados, que cambiaron con sus engaños, haciendo a los demás creer que eran una especie de Dios, o que tenían la verdad, o se inflaron tanto que creían que era Dios, y hicieron un desastre en el país que mires. Pero si vemos al que era Dios, ¿qué hizo? No al que pretendió ser Dios, sino al que era Dios. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre amó tantísimo al ser humano que dio a su Hijo en amor. No pidió que le sacrificaran a nadie, no pidió que le sacrificaran personas o que le hicieran cosas. Había un poder evangelístico si se hubiera predicado el verdadero evangelio en México desde el origen, increíble. Imagínate la diferencia. Tus dioses te piden que tú le des el corazón y que mates personas, y el Dios verdadero mató a su Hijo para traerte la vida a ti. Es una diferencia enorme. Eso hizo Dios, mandando a su Hijo en amor por nosotros, no pidiendo sacrificios para Él,
¿qué le daremos nosotros a Dios? No podemos nada más que amarlo y cantarle. Dios es dueño de todas las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria. Y mandó a su Hijo haciendo algo extremo y enorme. Y hay un himno dentro de la carta de Filipenses que dice eso que hizo Jesús, enviado por el Padre en amor por nosotros. Y que por eso que hizo Jesús, cambia el corazón y nos hace parte de su iglesia y nos renueva y nos hace seres diferentes. Y vamos a ver la introducción al himno, por así decirlo, bueno, así llamo yo a esa sección, y luego la parte más sublime de ellas. Filipenses 2, versos 1 al 2, antes de entrar a esa parte sublime de lo que hizo Jesús, vemos el contexto. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Aquí está diciendo lo que Cristo produce. Cristo produce consolaciones. ¿Por qué dice en plural? Porque son diferentes para cada persona. Porque Él te conoce a ti, porque Él sabe lo que tú quieres y porque Él sabe todo de ti y te ama y te quiere ayudar y te quiere consolar. Y uno lo necesita de una manera y otro de otra manera, pero Él la da exactamente como la necesita una persona. Él sabe si eres sentimental, Él sabe si te falta valor, Él sabe si te falta conocimiento y te lo va a dar y te bendice y te consuela y te hace sabio. Él sabe lo que te falta y te provee y te ayuda y te bendice. Pero te da comunión con el Espíritu, de tal manera que nadie te cuenta lo que es una experiencia con Dios. ¿Cómo describes a qué sabe la manzana? Pues a manzana, ¿no? O sea, es difícil describir un sabor. Y si te dijera, ¿y a qué sabe el melón? Pues a melón. O sea, como que normalmente solamente cuando lo pruebas, lo puedes decir, no, pues sabe a melón, o sabe a manzana. Es difícil de describir. ¿A qué sabe Dios? ¿Qué es la comunión con el Espíritu? Solo el que lo vive y el que tiene un encuentro con Dios y el que sabe que entró enlodado, que entró mal, que se sentía culpable, que sabe que le falló y que vas y le pones tu vida y le expresas tu corazón y Él viene y te perdona y te limpia y te cambia. Solo el que lo vive lo entiende. Te da una comunión, viene y te visita, te atrae, te da de su espíritu y empieza a descubrir su amor, lo conoces de una manera nueva. Y te lleva a sentir lo mismo con otros. De tal manera que Él podrá ser muy diferente a mí, a lo mejor tiene un trabajo diferente, un estudio diferente, un oficio diferente, lo que sea, pero tiene a uno que lo hizo nuevo, que a mí me hizo nuevo, y eso me hace parecido a Él. Y entonces empiezo a hablar con Él y hay mucho entendimiento y nos da unanimidad y es el centro de unión en la iglesia. La iglesia no es quienes se reúnan en un local a oír la palabra. La iglesia es quien Cristo vino y unió porque entregaron su corazón a Él y entonces Él derrama ese amor a cada persona y podemos participar porque el centro es Cristo, no es el local, no es el lugar, es Cristo el centro. Y somos parte de su iglesia y agregados a una iglesia que Él fundó y que además Él fundó y luego puso a los líderes principales que fueron levantando la iglesia a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Como decía Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Obviamente no hay otro fundamento que sea Cristo. Pero ellos llevaban al fundamento, al cimiento, a la roca preciosa escogida por Dios, que es Cristo, y edificaron las primeras iglesias y luego murieron, pero otros siguieron el relevo tomando la iglesia en sus manos y edificando, y dice Pablo, mire cada uno cómo se edifica porque no estamos haciendo otra cosa más que edificar en aquello que dejó Cristo. Entonces la iglesia es algo que vive desde hace miles de años y que Cristo la dejó y que tenemos el privilegio de añadirnos y Cristo es el centro de la iglesia. No importa si hablamos diferentes idiomas, no importa si tenemos diferentes culturas, no importa si unos se convierten de la idolatría de una manera y otros se convierten de otros pecados, no importa, si Cristo te recibe, si Cristo te perdona, si Cristo te ayuda, Él te consuela, te bendice, te da comunión con el Espíritu y te hace parte de su iglesia. Y te llama a caminar con humildad, con un enfoque en el reino. Versos 3 y 4 de Filipenses 2, seguimos leyendo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo,
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces te está recordando este pasaje que buscar la propia gloria no es gloria, sino que no es porque yo me exalte que voy a hacer esto o lo otro, sino que voy a servir a los demás como si fueran superiores a mí. No voy a mirar mi interés. No es que voy a decir, ay, me voy a relacionar con tal hermano a ver qué le saco, que me haga un favorcito, que me ayuda, que me haga un trabajito gratis. No, lo voy a servir, lo voy a amar y lo voy a ver como alguien superior a mí. No voy a ver mi interés, sino voy a ver en qué lo bendigo a Él. Porque eso vino y provocó Jesús. Ahora, ¿cómo caminar de esta forma? ¿Cómo poderte unir a la iglesia? ¿Cómo poder ser parte de aquello que Él viene a hacer y de lo cual Él es el fundamento? ¿Y cómo poder tener esa comunión del Espíritu y esa unión y caminar con Él? Y es aquí donde Pablo dice ese acto magnánimo que hizo Jesús, mostrando sus pisadas, mostrando el ejemplo más grande que tenemos, mostrando nuestro Maestro, nuestra referencia, nuestro Señor, nuestro Creador, que vino e hizo algo increíble por nosotros. Y nos inicia esta descripción del amor de Jesús enfocándonos en el ejemplo de tan sublime personaje. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos enfoca totalmente a ir a Jesús. No solamente dice que pensemos como Él, sino que sintamos como Él. Y Jesús sentía, Jesús tenía compasión, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, 2 palabras, pero que está lleno de simbolismo y de verdad. Y Jesús estaba alineado con el Padre y nos llama ahora, Pablo, que busquemos tener ese sentimiento en nosotros, como lo tenía Jesús. Y te lo describe. Y antes de entrar a cómo lo describe Filipenses, quisiera recordar que Pablo explicaba esta verdad a todas las iglesias. Por ejemplo, la de Corinto, en 2 Corintios 5, versos 15 al 17, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Viene y te renueva y te lava y te cambia, y los intereses viejos pasaron, y ya no es que el cristiano viva para sí, sino vive para seguir al Maestro, y nuestras relaciones con los demás dependen de los intereses del reino y no de las ventajas personales. Y empieza a cambiar todo el clic en la mente de una persona cuando está renovada. Y ahora dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos ese mismo sentimiento, que no buscó lo suyo. ¿Qué buscó entonces? Regresamos a Filipenses capítulo 2, leímos el 5, vamos a leer el 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús tenía la forma, morfe en griego, o sea, la apariencia o figura externa de una persona. La forma de Dios está en Cristo. La gloria visible de Dios está en Cristo. El que instruía a Moisés y a Elías, los más grandes personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, era Cristo. Y aparecieron en su transfiguración como diciendo: ahora entiendo por qué Moisés hizo cosas tan maravillosas. ¿De dónde sacó Moisés el poder y la gracia y el valor para ponerse a una nación entera y sacar un grupo de esclavos y liberarlos y tener el valor para extender la vara y que se abriera el mar? ¿De dónde lo sacó? Ahí Jesús te dice dónde lo sacó. Cuando aparece en la transfiguración, tenía un secreto Moisés. ¿Con quién se comunicaba Moisés? ¿Cuál era la fuerza de Moisés? ¿Y de dónde sacó Elías la fuerza cuando estaba solo contra una reina loca que lo quería matar y que tenía a todos engañados y estaba desapareciendo por completo la fe y el nombre de Dios en Israel? ¿De dónde la sacó para oponerse y que volvieran a adorar al Dios del cielo y enderezar una nación tan dura y tan religiosa? ¿De dónde la sacó? Ahí te dice también de Jesús. Entonces Jesús es el secreto de Moisés, el más fuerte, el secreto de Elías, el profeta más fuerte, el que dio la ley, el que dio la profecía y la escuela de profetas que vinieron después de él, de Elías, etc. Entonces Jesús es el centro, el creador.
la forma de Dios, que por más que queramos, nuestra mente limitada no lo va a poder entender del todo. De hecho, el mismo Jesús pidió que se restaurara su gloria. Juan 17:5, fíjate la oración antes de partir, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús estaba totalmente consciente de quién era. Jesús sabía qué gloria tuvo con el Padre. Pero Él decidió dejar esa gloria para venir a mostrarnos el camino. Y cuando estaba partiendo de este mundo, oraba: regrésame esa gloria, glorifícame al lado tuyo, llévame la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estaba lleno de gloria, de poder, de gracia. Y todos los hombres soberbios que han pretendido ser Dios no han tenido nada. Han sido unos engañadores. Personas que hicieron mucho daño diciendo que los demás murieran por ellos, que los demás les adoraran, que los demás les sacrificaran corazones, que los demás hicieran tontería y media por ellos. Puras tonterías. Puros asesinatos y crímenes y guerras y maldades. Pero el que sí fue Dios, ¿qué hizo? El bien y el amor por ti y por mí. Se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, teniendo la forma de Dios y estando lleno de gloria, el sueño de todos los tlatoanis y los emperadores, el sueño de Hitler y de todos los locos que han habido en la historia, el sueño de muchos hombres perversos que pretendieron llegar a ese lugar y que nunca tuvieron. Pero él que sí lo tuvo, lo dejó. Y vino y en su inmensa, absolutamente inmensa humildad, decide meterse en el cuerpo de un bebito pequeño que no tenía lugar para hospedarlo y que lo terminan poniendo en un pesebre ahí donde beben los animales. Fue la primera cunita improvisada de Jesús. Se despojó a sí mismo. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre. En cambio, los hombres muchas veces han querido ser Dios y han hecho un desastre. Pero Dios en su amor se hizo hombre. Se despojó, se vació en griego. Y ya Jesús vino como tú y como yo. Tuvo un padre, tuvo una madre, luego perdió a su padre y sufrió como tú y yo sufrimos cuando perdemos a un ser querido. Vivió en el extranjero porque fue huyendo de que lo querían matar desde que nació, lo querían matar. Y obviamente cuando empezó a predicar lo querían matar hasta que lo mataron. Porque el hombre no quiso a Dios. Que vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Y vivió en el extranjero cuando de niño lo querían matar para entender a los migrantes. Trabajó para entender a los que trabajan. Cargó su cruz y sirvió a todos sin pedir nada. No vino a pedir dinero a nadie. Vino a amar a todos. Dio de lo suyo. Nunca pidió dinero para él. Pidió dinero para los pobres y se los daba a los pobres, pero no para él. Tomó forma de siervo. No vino a ser servido, aunque merece ser servido, pero vino a servir. Por todos oró. A todos les dio de comer. A miles de personas les dio de comer. Y es un trabajo eso de darle de comer a la gente. No sé si alguna vez has repartido despensas o has ido a ayudar a gente, pero es cansado. Y él instruyó y levantó a otros que los enseñó a servir. Y entonces sus discípulos, sus estudiantes estaban repartiendo comida, amando, sirviendo. Dice la Biblia que hubo ocasiones en las cuales él llegó y a todos sanó. Si 100 personas se formaban en la fila con alguna enfermedad, a los 100 los escuchaba, a los 100 veía que tenían, que le dolía, que hacía, oraba por ellos, los bendecía, los cambiaba. Y se empezaron a cumplir profecías: el cojo saltará, el ciego va a ver. Y empezó a ser una bendición enorme.
A los más despreciados atendió. Al gadareno, que tenía miles de demonios adentro, lo atendió, lo amó y lo hizo predicador. Algo que solamente Dios puede hacer. ¿Quién puede cambiar el corazón de un hombre de tal manera que de ser un nido de maldad, lleno de demonios, ahora sea un hombre usado, lleno de poder para contar las glorias del Dios vivo? A María Magdalena le sacó 7 demonios y la hizo una mujer ejemplar, la primera digna de ser testiga de la resurrección de Jesús. Al leproso que nadie quería tocar para no contaminarse, a él lo tocó y no se contaminó, lo salvó. Y a la mujer de flujo de sangre que estaban ellos, ay, si me toca me voy a tener que ir a bañar y hasta la noche voy a ser puro y con todos sus ritos y demás. No se ofendió porque lo tocara, sino poder salió de él para sanarla. Él vino a servir a todos. No vino a ser servido, no vino a pedir dinero, no vino a que lo ayudaran, no vino a que lo cargaran. Vino a servir a los demás. La única vez que lo cargaron fue cuando en un pollino ahí entró a Jerusalén, en un burrito pequeño, cumpliendo una profecía también. Eso fue todo. En cambio, los hombres, escoltas, limusinas, guardias. ¿Cuántas cosas pedimos para nuestro reconocimiento? Y si no se las dan, se ofenden. Jesús enseñó a los demás a servir. Mateo 20, versos 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino. ¿Merecía ser servido? Por supuesto que merecía ser servido. Pero no vino a eso. Vino a servir. Le lavó los pies a los apóstoles, contendió con los fariseos, bendijo a todos, ayudó a todos. Vino a rescatar al mundo. De tal manera que no hay un acto más enorme que nosotros pudiéramos haber recibido que la oportunidad de Cristo de que nosotros pudiéramos tener la salvación. Y no solamente nos amó con sus actos, sino hasta con su muerte. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él decidió ir a la muerte, porque si no hubiera sido un asesinato. Él decidió ir hasta la muerte. Yo voy a dar mi vida por ellos. Nadie me la quita, yo la pongo, yo la voy a dar. Se humilló, se hizo hombre, vivió todo lo que los hombres vivimos y se hizo obediente hasta la muerte. Un acto de humildad, sabiendo de quién viene eso, que es Dios. Extremo, Dios viene a la tierra, en la tierra le dan escupitajos, una corona de espinas, una humillada increíble, un grupo de soberbios lo golpea, se unen los romanos, los judíos, el rey, que era un rey marioneta, todos de repente eran amigos y todos se unieron para estar contra Jesús. Al rato ya estaban peleando los judíos contra los romanos y queriendo liberar a Jerusalén y los dispersaron por todos lados, pero al menos en eso sí se unieron, en estar todos contra Jesús. Todos estaban. Saduceos, fariseos, aunque tenían teologías diferentes, religiones diferentes, todos a una se unieron, no queremos a Jesús. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aún en la cruz sirvió, porque estaba el ladrón en la cruz pidiéndole una oportunidad, y él asfixiándose y con todas las dificultades, después la megapaliza que le dieron, predicándole, diciéndole: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, consolándolo, bendiciendo su corazón, salvando un alma en las peores circunstancias. Porque si Jesús predicó estando en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no predicar en todo momento? ¿Qué situación podemos tener que sea más desventajosa que esa? Y vino a servir en las peores por nosotros. Por lo cual adquirió el nivel más alto, que demostró su extrema dignidad. Versos 9 al 11 de Filipenses 2 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Exaltado no solamente porque Él era Dios y creador del universo y esas cosas que ni entendemos cuando nos ponemos a tratar de ver un poquito cómo está la creación, bien complejas. Él las entendía todas. Y Él vino y se hizo hombre. Y hizo actos sublimes para podernos perdonar a nosotros. De tal manera que ahora es nuestro Rey, no porque hubiera sido nuestro creador solamente o porque lo merezca por la dignidad que tiene, que también lo merece, sino porque hizo un acto increíble. Siendo Dios, se hizo hombre para mostrarnos a nosotros el camino de llegar al cielo. Imagínate Dios que tiene todo el poder de volver a hacer todo. Si se echó a perder esto, pues pudo haber dicho, lo rompemos, lo destruimos y volvemos a hacer otros. Pero no hizo eso. Se hizo como nosotros y nos enseñó el camino. Por eso lo adoramos, por eso lo amamos, porque tenía todo el poder de en un chasquido desaparecernos y crear otros mejores. Pero no lo hizo, sino en un acto extremo de humildad. Siendo Dios, se hizo hombre. Cuando los hombres soberbios, siendo nada, se hacen, entre comillas, Dios, sin serlo. Y Él, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces, ante un acto así, los redimidos, llenos de esperanza y con un corazón cambiado, lo único que aciertan y acertarán, dice la Biblia, es amarlo con todo su ser. Aún dice que nos va a dar coronas. La corona de la vida, la corona de esto, la corona del otro. Y que la gente en el cielo va a terminar diciendo, no, Señor, ahí está mi corona, yo no quiero ninguna corona. Toma tú toda la autoridad. Yo voy a hacer lo que tú digas. Yo no quiero ser autoridad de nada, sino sé tú el que nos guías en todo, porque tú puedes dirigir y quién lo va a hacer mejor que tú. Tú tienes toda la autoridad. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie va a estar tan loco nunca en el universo cuando se abra el velo y se empiezan a aclarar todas esas cosas, que quiera volver a tomar la autoridad. ¿Qué locura es esa? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué desastre hemos hecho los hombres cuando quitamos a Dios y nos ponemos nosotros? Es una cosa absurda. Pero Pablo describe esta gloria de Cristo que transforma a la iglesia. Efesios 1, versos 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es digno de todo. Toda la autoridad la tiene Él, todo el poder. Pero ese poder que levanta a Cristo de los muertos y lo pone sublime, más allá de toda autoridad y señor y principado y lo que sea, y todas las cosas quedan a los pies de Cristo, se usa para levantar a la iglesia, para redimir a la iglesia, para hacerla su cuerpo, para que seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, aquí en esta tierra y también en el cielo, evidentemente, que resucitemos con Él y seamos suyos. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que si Él fue tan humilde que siendo Dios vino a servir, ¿qué será que tú y yo nos pongamos a servir? Ay, yo como que tengo muchos estudios voy a poner a hacer eso. Ay, por favor, más estudios tenía Jesús. O como yo que soy rico o que tengo dinero voy a poner a hacer un trabajo de este tipo. Más los tenía Jesús. Él es dueño del todo el oro y la plata. Él es sublime, Él es inmensamente grande y vino a servir. Estuvo con el martillo y el clavo y estuvo trabajando como carpintero y se estuvo dando por otros, ayudando a los demás. ¿Quiénes somos tú y yo para no servir? ¿Quiénes somos tú y yo para negar, para decir que somos sus seguidores y no servimos a los demás?
Dios nos llamó a servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, el cual se despojó, el cual dejó la gloria que tenía en el cielo, dejó el cielo. Si Él dejó el cielo, será mucho problema que dejes tu comida, tu camita, tu comodidad, tus cosas y vayas a amar a alguien. ¿O está mejor tu cuarto o tu cama que la comodidad que había en el cielo? ¿No Jesús llegó a un lugar polvoriento y difícil de vivir? ¿No fue hasta la cruz? ¿Qué cruz o qué negación podemos tomar nosotros que sea siquiera comparable un poquito a lo que Él hizo? No hay acto que podamos hacer nosotros que en un gramo se compara a lo que Él hizo. Cualquier acto que hagamos es chiquito al lado del enorme acto que hizo Jesús. Entonces, si Él vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser servidos y no servir a los demás? ¿Por qué no podemos servir? ¿Por qué no podemos amar a los otros? ¿Por qué no nos podemos dar por los otros? Si Él vino y dio de lo suyo y tuvo un ministerio que nunca le estuvo pidiendo a la gente nada, sino vino, los sanó, los amó, los instruyó, los toleró, fue paciente y la regaban y otra vez y otra vez y otra vez. Mira cómo fue paciente con Pedro, con Juan, con Jacobo. Fue paciente una y otra vez. Y ¿nosotros vamos a ser impacientes con los demás? ¿No podemos dar la segunda, la tercera y lo que Dios nos pida por los otros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, una vez explicándonos el ejemplo de Jesús, nos llama a cuidarnos. Filipenses 2, versos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no es porque yo esté o no esté, porque aquí no venimos a seguir a Pablo, aunque sea un apóstol, venimos a seguir a Jesús. Entonces, no importa si está el hombre. Entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate que como Él conoce nuestra debilidad, Él produce el querer como el hacer. Entonces, si nos está diciendo que vayamos y sirvamos a los demás y que cuidemos nuestra salvación en actos de humildad y de servicio como los hizo Jesús, que siendo en igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora nos ocupemos, después de darte el ejemplo, te dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir entonces ocuparte? Quiere decir imitar las pisadas de Jesús. Quiere decir que nosotros también sirvamos como Él sirvió. Quiere decir que nosotros seamos humildes como Él fue humilde. Ocuparse de la salvación con temor y temblor es imitar las pisadas del Maestro. No es decir no peco y ser un campeón de santidad en tu cuarto haciendo nada por nadie. Es servir a los demás, amar a los demás, ser humilde y ayudar a los otros hombres o mujeres o quien quiera que Dios te ponga enfrente. A eso nos llama Dios, a vivir como Él, a imitarlo a Él, a ser humildes como Él lo fue, a servir como Él sirvió, a seguir sus pisadas, vaciarnos si es necesario, despojarnos si es necesario. Cualquier cosa que hagamos, que finalmente comparado con lo que Él hizo es bien poquito. Entonces, querido amigo y hermano, el llamado de arrepentirnos es solamente el inicio. Ver nuestros pecados, entenderlos, verlo bien para no ser superficial en un acercamiento con Dios y dejarlos, pero ¿para qué? ¿Dejarlos para qué? Para decir antes iba haciendo el mal y hacía esto y ahora ¿qué voy a hacer? Ahora voy a caminar al revés. No solamente es dejar el pecado, sino ahora voy a ser un imitador de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué nos dejó ejemplo? Para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué dejó el cielo? Para que sigamos sus pisadas.
Para eso, para darnos ejemplo, para eso. Para que siendo Dios se hizo hombre, no para ser un desastre como cuando los hombres quisieron ser Dios, sino para enseñarnos un camino. Y si Él lo hizo por amor, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo por otros. Seguir sus pisadas. Ser cristiano es ser un imitador de Cristo. Es dejar de pecar para seguir las pisadas del Maestro. Este es el llamado, seguir sus pisadas. No hay otro llamado, no hay otro ejemplo superior. Por tanto, vayamos a seguir sus pisadas y a caminar y a vivir como Él anduvo. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Con esto despedimos la reunión. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita tarde.